Él es Eduardo Latorre y lo presento como portavoz de la Plataforma en Defensa del Arroyo Pedroche. Eduardo, bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues desde esta plataforma es verdad que os estáis moviendo bastante y que lo que hacéis es poner también sobre la mesa una serie de necesidades sobre una zona en concreto, y en este caso vamos a hablar incluso de seguridad, ¿no? Que es algo que los vecinos habéis notado que hace falta y que hay que insistir en dicha seguridad. Sí. Desde la plataforma cree que el concepto de seguridad de un espacio tan grande es fundamental. Entonces, en una reunión que tuvimos con el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, pues le mostramos esa necesidad que él asumía perfectamente. Es necesario vigilar esos espacios, no solamente vigilarlo en el sentido, en la palabra lo que indica, sino ser una persona que conozca el entorno, que conozca a la gente que se mueve por el parque, que recorra el parque con frecuencia, o sea, el conocido como antiguamente un guarda. El guarda de los toda la vida. De toda la vida. Y que aparte de eso conozca los grupos, sepa diferenciarlos, eduque, porque también tiene esa misión. Entonces esa era la petición que fue asumida en este caso para la seguridad de ese espacio, que es bastante grande, tiene bastantes hectáreas. Es una zona muy amplia. ¿Con qué os encontráis? Porque claro, el pedir esto viene también de una serie de problemas, ¿no? Podemos decir que vosotros os habéis encontrado. ¿Por qué? ¿Por qué hay que pedir más seguridad? Pues porque el espacio lo requiere, no solamente ese parque en sí y el arroyo, nosotros somos defensores del arroyo, sino todos aquellos espacios que se están haciendo en Córdoba, que tengan una determinada dimensión, como por ejemplo el Patriarca. Patriarca, que yo estuve el domingo con él dando un paseo por allí, pues también requiere de la mismo tipo de vigilancia, requiere que haya vigilancia de policía municipal de forma esporádica, pero requiere una vigilancia educadora, en el sentido de que sepan que hay una persona que está cuidando aquello. Ese concepto del cuidado es fundamental. Por tanto, el hecho de terminar la primera fase, que se ha terminado ya, de iniciar la segunda fase, que se va a iniciar, y una tercera fase que hay en el parque, es necesario para que el parque se desarrolle en armonía con los vecinos y con todo, que haya vigilancia. Una vigilancia muy necesaria para la propia seguridad de los vecinos y de las personas que queréis hacer uso de todas estas zonas de una manera tranquila, ¿no? Porque claro, cuando uno sabe que esa vigilancia está, la tranquilidad aumenta también, por lo tanto el disfrute. Sí, pero aparte de la seguridad, que no creemos que haya un problema de inseguridad personal, es un problema de seguridad de la propia naturaleza. El arroyo Pedroche es el único arroyo que queda vivo en el sentido natural de todos los que procedían de la sierra. El arroyo Pedroche, como tú sabes, está situado en el este de la ciudad y circunda al barrio de Fátima y a todo Carlos III hasta desembocar en lo que es el río Guadalquivir. Entonces ese arroyo, que procede de los Pedroches, que tiene 14 kilómetros, se puede decir, se considera urbano desde lo que son las cocheras de Eucorsa. Entonces, desde ese momento hasta que desemboca en lo que es final de Carlos III, es de carácter urbano. Entonces, ese arroyo que hemos tenido la suerte de que permanezca, que es el único que permanece, no permanece los arroyos todos del oeste, ninguno del oeste, porque han sido absolutamente cegados por los sectores inmobiliarios. Allí hay arroyos, pero no tienen cauce. Pues este arroyo es realmente el único que queda, con una naturaleza impresionante, con una riqueza, entre ellas una de las fotografías que os he mandado, estupenda, y con una fauna también muy interesante. Una vegetación que disminuye el nivel del calor de esa zona en varios grados durante el verano. Eduardo, me gustaría comentar contigo precisamente esas imágenes que tú comentabas, valga la redundancia, que mis compañeros están ahora mismo emitiendo mientras estamos tú y yo hablando. Cuéntanos, ¿qué es lo que vemos en esas imágenes? Bueno, pues esa imagen lo que vemos es un ejemplo de una naturaleza escondida, no apreciada, que surge en un determinado momento y que nos permite contemplar la fortaleza que tiene esa naturaleza. Esa naturaleza está escondida, a veces no contemplada, pero existe ahí. Entonces, nosotros decimos, tenemos la suerte de tener un cauce con una vegetación muy interesante y con una fauna interesantísima, sobre todo en especies, en libélulas, y que esa
vegetación, hay que conservarla. Por tanto, cuando hablamos de seguridad, no solamente, volviendo a lo anterior, no solamente hablamos de la seguridad de las personas, sino de la seguridad de la propia naturaleza. La naturaleza es un bien que se nos ha concedido a esta especie y a otras especies, y por tanto tenemos que defenderla y tenemos que visualizarla como realmente es. Un don que se nos ha concedido y que lo tenemos cerca y que a veces no apreciamos suficientemente. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una riqueza floral impresionante. Maravillosa. Maravillosa. Hacéis hincapié también desde la propia plataforma en la importancia que tiene la información para los propios vecinos, para que todos conozcamos, ¿no? Ya cuando decimos vecinos nos referimos a todos los cordobeses, que sepamos la riqueza que hay en esa zona y que sepamos valorarla, ¿no? Que también cuando uno no sabe lo que hay, claro, evidentemente no lo puede valorar. Sí, nos tenemos un poco que remontar al concepto de nuestra cultura. Nuestra cultura ha sido que el arroyo era un sitio donde se podían depositar cualquier tipo de enseres. Y de hecho, pues allí nos encontramos con una persona que entra con su furgoneta, cargada de su cuarto de baño que ha arreglado, ¡bum!, la volca sobre el arroyo. Entonces tenemos que cambiar esa visión de la naturaleza. La naturaleza no es el sitio donde van todos nuestros desechos, eso es un error absoluto, sino la naturaleza es algo que está ahí situado para que la disfrutemos. Y entonces en ese caso realmente hace falta una parte educativa. Nosotros desde el principio de crear la plataforma en el año 17, pues estamos indicando que hace falta una campaña educativa. En algún momento de SADECO se nos ha dicho, sí, tenemos una campaña que vamos a los colegios de forma puntual. Nosotros creemos que para que este bien único sea realmente satisfactorio para todo el mundo, pues tiene que haber una campaña de información en el barrio. Esa campaña no puede durar un mes, no puede ser unos autobuses que lleven el arroyo Pedroche, tiene que ser una campaña de carácter permanente durante algún tiempo, que vaya concienciando, que vaya hablando con los agentes sociales del barrio, que vaya implicándose en los colegios, o sea, que vaya haciendo el cesto, se dice, metiendo las mimbres por su sitio para que realmente la gente vaya asumiendo que eso es un bien que se nos ha concedido, que está muy cerca de nuestras viviendas, de hecho está al lado de las viviendas y que realmente tenemos que proteger. Por tanto, nosotros le decíamos al presidente de urbanismo que hace falta una campaña de comunicación a largo plazo, de forma permanente, porque dentro de los presupuestos que son de carácter europeo, de las dos fases, primera terminada y segunda que va a empezar, existe un 3% del presupuesto que va dedicado expresamente a la parte educativa. Esa es nuestra idea y creemos que tenemos razón. Que encima tenemos razón. Lo que pasa es que ahora nos encontramos con la dificultad administrativa. ¿Cómo se gestiona eso administrativamente? Bueno, pues eso es una dificultad de la nuestra, de los ciudadanos, de los que pagamos impuestos, y una dificultad de los que gestionan, para montar una campaña que dure un tiempo razonable y que vaya penetrando en las distintas capas del barrio, que eso es imprescindible, porque el barrio, su comportamiento con relación a la naturaleza es correcto, pero hay algunos individuos, algunas personas que también pertenecen a ese barrio o a otras zonas periféricas que no tienen esa concepción y a veces generalizamos sin sentido. Efectivamente, es así, es así. No sé si nos podemos sumar de alguna manera a estas dos causas de las que estamos hablando. Sí, nos podemos sumar con lo que estamos haciendo ahora mismo. Los medios de comunicación tenéis un papel imprescindible aquí, porque sois unos emisores que fácilmente captáis la atención de un grupo importante de gente. Por tanto, los medios de comunicación sois básicos. Y el hecho de que hoy nos hayáis invitado, pues una idea clara de que estáis en línea con lo que es la defensa de este bien. Y bueno, luego pues, el ayuntamiento tiene que asumir que cuando interviene sobre una zona natural, la intervención hasta ahora ha sido una intervención urbanística. Urbanística. O sea, cojo el espacio natural y lo urbanizo. No. Entonces nosotros pensamos que los espacios naturales hay que disfrutarlos, pero con una urbanización lo más respetuosa posible con ese medio. De hecho,
cuando llegamos había agresiones importantes sobre el arroyo, sí, y hoy hay que decir que por parte administrativa esas agresiones no se producen. O sea, se ha llegado a entender que el arroyo es el bien fundamental de esa zona, sí, que alrededor del arroyo hay viviendas, sí, y hay parques, pero que el arroyo es el eje que da vida a esa zona. A toda la y zona. Por tanto es el único arroyo con vida que nos queda, porque ni el arroyo de todos los arroyos procedentes que van por el Patriarca, sí, que son Turruñuelo, sí, y demás, hay 3 o 4 arroyos, todos han sido seccionados por la construcción. Sí. De hecho, cuando hay una tormenta importante, desembocan en la Albaida, y en la Albaida, como están conducidos, sí, están conducidos en los canales, se puede decir, sí, realizados, saltan por los aires, porque la naturaleza a veces dice, aquí estoy yo, aquí estoy yo con mi escritura, ¿no? Efectivamente. Por tanto, es un tema lento, sí, o sea, yo soy de la opinión, soy profesor y por tanto sé, sí, que los problemas educativos son lentos, pero el resultado final puede ser magnífico. De hecho, ahí se va a quedar un parque a donde ya se ha construido una fase que ahora mismo, se puede decir, está en fase como un niño pequeño, sí, está en fase de crecimiento. Sí. También se ha pedido que se prolonga una zona de arbustos, sí, para que coja cierta masa arbórea. Se va a hacer una segunda fase que, sí, va a llegar hasta final de Carlos III, que ya no lo han enseñado. Sí. Hay que agradecer que realmente la Administración se muestre en eso como debe ocurrir, sí, participativa. Y luego está una fase muy interesante, que es la fase tercera, que es lo que se llama como el Molino de los Ciegos, que es una fase donde está el puente romano, hay restos arqueológicos y hay varios molinos. Sí. Entonces esa fase es muy pequeñita, pero esa fase es la más interesante del arroyo. Sí. Pues tendremos todo esto en cuenta. Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, pues y pendientes de todo lo que ocurra con la zona. Que, bueno, los medios de comunicación sigáis con la idea fundamental de que el proceso educativo, sí, sobre lo que es la naturaleza es largo, pero al final bastante beneficioso. Por supuesto, pues estaremos pendientes y cumpliremos con la parte que nos toca. Gracias, Eduardo, buenas tardes. Gracias a ti.